Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos un sábado más en su programa Sinergia CEFIA, un programa que es producido por el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica al servicio de toda la ciudadanía costarricense. Y este sábado vamos a hablar sobre ingeniería topográfica, pero en un ámbito tal vez no tan habitual que ustedes en casa tal vez no conocen, de que los profesionales en ingeniería topográfica en el país se involucran en proyectos de infraestructura y cómo aportan desde esta profesión en cada uno del desarrollo de obras en nuestro país de diferentes índoles. Y por eso es que nos acompaña esta tarde el ingeniero Edgar Granados de la Comisión de Infraestructura del Colegio de Ingenieros Topógrafos de Costa Rica. Muy buenas tardes, don Edgar. Buenas tardes, estamos a la orden. Bueno, muy interesante el tema y yo creo que como usted dice, mucha gente desconoce tal vez la función que realizamos los profesionales de la ingeniería topográfica. Así es. Y bueno, ¿y cómo pueden aportar? Y también porque sabemos que este programa, don Edgar, lo ven estudiantes de ingeniería, ¿verdad? Que también están en ese proceso de ingeniería topográfica, pero también otros que apenas están buscando en qué espacio ubicarse en una universidad para estudiar. Entonces también es información muy válida. ¿Cómo justamente es que colabora un profesional de ingeniería topográfica en el desarrollo de obras de infraestructura? Bien, voy a remontarme a 1987, cuando yo era miembro de la Junta Directiva. Iniciamos un proceso y un pensamiento de crear el primer congreso de ingeniería topográfica. Y bueno, yo fui miembro del equipo de conformación y de análisis para realizarlo. Y el lema que pensamos en ese tiempo, la ingeniería topográfica, base de la pirámide de toda obra de ingeniería. Y entonces voy a empezar por ese lado. Por ejemplo, en las obras de infraestructura, específicamente en carreteras, bueno, y también en edificios, en proyectos hidroeléctricos, etcétera, la topografía, la ingeniería, los profesionales de ingeniería topográfica son el elemento primordial, son los primeros que tienen que conocer el lugar donde se va a ejecutar un proyecto. Y para eso, bueno, en aquellos tiempos atrás, ahora hay muchas herramientas, contábamos con fotografías aéreas elaboradas por el Instituto Geográfico Nacional. Hoy tenemos imágenes satelitales, tenemos drones, tenemos una serie de herramientas en las cuales primero se hace un análisis con ortofotos de trazados para buscar las mejores rutas y posteriormente, una vez que tengamos algunas de esas mejores rutas, va el equipo humano de parte de la topografía y hace trazados y busca con estos levantamientos la parte de diseñadores, los ingenieros civiles y algunos otros, porque eso tiene que ser interdisciplinario el proceso. Con estos ellos van plasmando lo que nosotros levantamos en sitio y se busca también por parte de nosotros a la hora que llegamos a alguna confluencia de algún río, una quebrada, hacemos una topografía especial para determinar cuál es el mejor sitio donde se pueda ubicar un puente, una alcantarilla o alguna obra de infraestructura en una intersección como pasos a desnivel, etc. Con esa topografía preliminar se procesa y entonces se empieza a plasmar en los planos. Y una vez definido, cuando ya está definido los planos constructivos, también volvemos otra vez al campo a replantear lo que es la obra. Es decir, trasladar de lo que es en planos al sitio, demarcando los ejes, demarcando los cortes, demarcando dónde van las alcantarillas, demarcando a dónde van los puentes. Y entonces ahí viene el proceso ya de construcción. Entran lo que son las contratistas que van a elaborar todo lo que son cortes y movimientos de tierra y todo lo que son las obras también civiles dentro del proyecto. Es decir,
vemos que entonces en toda obra de ingeniería, la importancia de toda obra de ingeniería, la importancia de la topografía es fundamental, desde antes, durante y posteriormente. ¿Por qué? Porque una vez hechas las obras de ingeniería, las obras de infraestructura, se hace un as-built, que es un plano de cómo quedó al final, porque a veces en los procesos de construcción existen algunos cambios en el trayecto. Claro. Para ponerlo en palabras sencillas, toda esta explicación que usted nos acaba de indicar, don Edgar, y para que en casa también nos puedan entender, vámonos a un ejemplo que posiblemente nos ubiquemos todos y es una carretera. ¿Cuál es el aporte en este caso específico? ¿Qué labor principal es la número uno que llega a ser un profesional de ingeniería topográfica? Bueno, vamos a ver, voy a irme tal vez a la casa. Por ejemplo, en un Lego vamos a armar una carretera en una mesa. Entonces la topografía busca cuál es la mesa ideal en este momento para saber el tamaño de la mesa, la longitud, si la mesa tiene algunas, ¿cómo se llama?, diferencias de nivel y todas esas cosas. Y entonces empezamos a armar ahí. Ahí nos vamos a dar cuenta de si es factible que se pueda realizar la obra en ese sitio o no, o buscar una mejor mesa, digámosle en este momento, que rinda, que vaya de acorde con el tamaño de lo que necesitamos plasmar el sitio. Entonces, tal y como lo dije anteriormente, es importante antes la parte de la topografía para definir después en planos lo que queremos realizar y si es factible, y además de eso vienen los estudios de factibilidad, entonces si es factible y ver los costos y todas las cosas y hasta tener plasmado lo que son planos y el financiamiento para una obra. ¿Qué puede evitar? ¿Qué se puede evitar? ¿Qué errores se pueden evitar, don Edgar, al contar con la participación de un profesional en esta área, en procesos de desarrollo de obra pública, o por ejemplo? Bueno, hemos encontrado en algunos países, todavía no he encontrado aquí en Costa Rica, pero sí, también, donde en la construcción de puentes al final no han llegado la topografía a calzar entre una parte que vienen trabajando y otra. Por ejemplo, en proyectos hidroeléctricos, cuando hay túneles para desviar las aguas y correrlas para llegar a la casa máquinas, a veces se abren túneles por ambos lados y hay historias en las que vienen dos cuadrillas y por fallas, tal vez en la ingeniería topográfica o porque no se contó con un buen profesional en el campo, no topó a la hora de hacer la pega de los túneles. Y además de eso, la importancia fundamental está en que la ingeniería topográfica da como es el contador, es el que lleva la contabilidad de los metros cúbicos y todas esas cosas, de los volúmenes, para efectos de los pagos a las empresas constructoras. Y entonces a veces por falta de ese profesional en el campo, resulta que las empresas constructoras elevan un poco más los volúmenes y todas esas cosas y entonces se convierten en proyectos más caros que los que tenían planificado. Entonces la importancia es fundamental porque somos los que definimos y revisamos, inspeccionamos y definimos realmente que se esté contando para facturación lo que realmente se está haciendo y no que se esté inventando como han pasado en algunos otros proyectos que después a la postre van elevando esos costos. Bueno, y obviamente sobre esta misma importancia y la necesidad de poder insistir en que se tenga una participación de un profesional en ingeniería topográfica, me imagino también, don Edgar, con la historia que usted nos ha contado, de que viene desde hace mucho tiempo en el Colegio de Ingenieros Topógrafos de Costa Rica, la necesidad de contar con una comisión de este tema. Cuéntenos un poco sobre ello. Es trascendental. Bueno, todas las comisiones en el colegio son importantes porque son
el brazo derecho, digamos, de las juntas directivas, en la que les trasladamos a la junta las experiencias y las necesidades de que nos fortalezcan a nosotros en tales campos, dependiendo de la comisión. En este caso, la Comisión de Obras de Infraestructura, parte de lo que nosotros tenemos como meta es que la parte de la topografía sea uno de los actores importantes dentro de las obras de infraestructura. Han existido generalmente dos actores únicamente: el diseñador, que se convierte también en inspector, y la constructora. Y han dejado de lado, y entonces a veces las empresas estas no utilizan buenos profesionales de la ingeniería en el campo, tanto en construcción como en la supervisión, y esto va al traste en cuanto que es importante para esos controles. Además de eso, en la supervisión, que realmente, por ejemplo, en la construcción de un puente, que calcen todos los elementos que se han ido montando sobre él y que no tengamos problemas en cuanto que a la hora de llevar una viga a colocar el puente resulta que no nos dio, y entonces se vienen los atrasos y aumentas de precio. Entonces, la importancia de la Comisión de Obras y lo que estamos haciendo es justamente identificando todas esas problemáticas que en las obras de infraestructura muchas veces no le dan la importancia a esta parte de nuestra profesión, y entonces utilizan gente que no tiene conocimientos o que no han llevado estudios, y entonces se vienen muchos problemas. A veces piensan o no piensan más bien lo que es invertir un poco más, costo-beneficio, lo llamo yo, y entonces por bajar costos, de no pagar la parte de la ingeniería, resulta que se elevan los costos. Entonces es ahí donde debe estar. ¿Cuál es una de las metas? Bueno, que hayan políticas en las obras de infraestructura a nivel desde gobierno, a efectos de que sean 3 actores, no solo 2 actores, y que ese tercer actor sea la parte de la ingeniería topográfica. Vamos a hacer nuestra primera pausa comercial y ya volvemos. En M de Tienda encontrarás el outfit para toda ocasión. Todas nuestras prendas se encuentran en tendencia y a precios súper accesibles. Te invitamos a visitarnos en nuestra tienda física ubicada en Acerrí, Plaza Geisa, local número 5. Además, a seguirnos en nuestras redes sociales, y también pueden hacer sus compras por medio de nuestro WhatsApp y nuestra tienda virtual. Hacemos entregas a todo el país por medio de Correos de Costa Rica. Don Edgar, también es importante porque a veces cuando hablamos de obras de infraestructura pasa lo que yo acabo de mencionar, que me voy a un ejemplo de una carretera, pero va más allá de una carretera. Estamos hablando de distintas obras, estamos hablando desde condominios, ¿verdad? También, entonces me gustaría que tal vez nos amplíe un poco sobre este tema, y también el círculo de influencia que va más allá de un solo tipo de obra, ¿verdad?, sino que abarca mucho más la participación de los profesionales de ingeniería topográfica. Bueno, la participación, y como lo dije al principio también, es la pirámide de toda obra de ingeniería. Entonces ahí podemos ver, ya dije, sobre también no solo carreteras,
sino también proyectos hidroeléctricos, edificios, que inclusive para la construcción de un edificio la gente cree que llegan y nada más arman ahí, pero antes hay estudios para el diseño de esos edificios y se tiene que tomar en cuenta todo lo que hay alrededor de donde se va a establecer un edificio. Por ejemplo, si hay pluviales, si hay aguas negras en las calles donde va a estar el edificio, tomar esos fondos y toda la cosa. ¿Por qué? Porque después esos edificios tienen que conectarse a evacuar tanto las pluviales como las aguas servidas, y entonces es importantísimo. Además de eso, una vez que está diseñado, hay que llegar a replantear el edificio también al sitio para que éste quede de acorde a cómo está diseñado y se lleven los chequeos con los niveles y la horizontalidad de una obra. Entonces es importantísimo. En las obras de urbanizaciones y condominios también es importantísimo. Igualmente se toma desde un terreno, un potrero, llámese cualquier terreno, y se tiene que hacer toda una topografía de levantamiento de detalles, de curvas de nivel, para que a través de eso se pueda diseñar los caminos, las carreteras, las obras de infraestructura como son las calles, a dónde van a estar asentadas las casas, etcétera, los cortes que haya que hacer, terrazas, etcétera, para que una vez de eso, antes de empezar la construcción, llega la topografía y marca y traslada esos planos ahí y se hacen las obras como deben ser, en condominios, en urbanizaciones, en edificios, en todo lo que usted quiera imaginarse, en obras que usted pasa sobre una ciudad. Bueno, y don Edgar, retomando sobre el tema del aporte de la Comisión de Infraestructura que trabaja activamente en el Colegio de Ingenieros Topógrafos, y que sabemos que adicionalmente es un tema multidisciplinario, que usted lo ha recalcado muy claramente, me gustaría saber sobre los trabajos, ¿verdad? También o iniciativas que esta comisión desarrolla para poder llevar adelante esos temas, realizar las mejoras que se requieran, o cómo aportar a la misma profesión con los actores que se involucran en este proyecto, tanto en la parte pública como privada. Hemos estado analizando la necesidad de un manual de interventoría para la supervisión y la construcción de las obras, que tiene que ser multidisciplinario, tal y como lo dije, y no solo en la parte técnica, sino en la parte legal. ¿Por qué? Porque a veces encontramos ahí ¿cómo se llama? En las obras de ingeniería hay incongruencias de lo que es una contratación, y hay elementos que a veces favorecen a uno de los actores. Hablo actores, por ejemplo, el Estado y la contratista. Y entonces me parece a mí, y hemos estado analizándolo, que es así porque hemos estudiado algunos documentos de otros países, y creo que nosotros los debemos trasladar y analizarlo. Pero eso es un trabajo que inclusive se debe llevar con la parte de los civiles, con la parte de CONAVI, el MOB, el Colegio de Ingenieros Topógrafos, la Comisión de Obras, a efectos de mejorar esas partes de las contrataciones. Eso es una de las cosas que hemos visto que hay que mejorar. Y sí, importantísimo es tener ese documento para efectos de poderlos, tanto nosotros por la parte topográfica, y ejecutarlo tal y como debe ser. Y no haber diferencias, tanto la misma topografía de la empresa constructora, la supervisora, etcétera. Entonces, trabajar sobre una misma línea para evitar errores, evitar diferencias en cuanto a la hora de los pagos de los contratistas, en cuanto a las estimaciones que se llevan a cabo y su aprobación, ¿verdad? Seguimos conversando con la Comisión de Infraestructura de Obras del Colegio de Ingenieros Topógrafos de Costa Rica después de esta pausa comercial.
No, Edgar, sin duda alguna, en esta profesión, así como en otras, pero sé que activamente el Colegio de Ingenieros Topógrafos trabaja en ese tema y es en el tema de capacitación continua y la actualización profesional. ¿Cómo influye también sobre esta temática? Bueno, es importantísimo y ahí es mi recomendación para los futuros y los recién graduados en nuestra profesión. Eh, Esta persona que ustedes ven aquí tiene bastante edad y en esos tiempos, cuando estábamos en la universidad, habían cosas que no existían. Sin embargo, a través de cursos, a través de estudios, de investigaciones, he podido llegar a actualizarme en muchas materias. La topografía, como en muchas otras profesiones, estamos en un constante cambio. Es más, a veces no son ni anuales, a veces son de meses. Y entonces hay que estarse actualizando. El que no se actualiza no va a tener la oportunidad de ser un profesional que tenga capacidad o que tenga puertas abiertas. Claro, mejores oportunidades. Mejores oportunidades. Entonces, hay que estar constantemente capacitándose. Yo recomiendo y les digo a los jóvenes, vea, participen inclusive en comisiones, participen en el colegio, en todas las actividades, en los congresos, en cursos, actualicen. No solo se queden con lo que se llevó en las aulas de la universidad, porque el movimiento que hay dentro de las profesiones y la de nosotros es enorme. De momento vemos que entran los drones, de momento vemos que entran imágenes satelitales, de momento vemos que los equipos de la topografía cada vez van quedando obsoletos y entonces tenemos que irlos renovando. Pero no solo eso, en software también tenemos que ir actualizando, ir capacitándonos y ¿cómo se llama? Y utilizarlos en eso. Entonces, yo recomiendo siempre a esos jóvenes que no hay edad para poder uno decir, no, ya yo estoy muy viejo, y porque yo a mis 69 años saqué una licenciatura. Entonces, ¿por qué? Porque hay que estarse actualizando. Yo participo, por ejemplo, en licitaciones, entonces tengo que estar constantemente en esa parte de actualización. Entonces yo recomiendo a todos los jóvenes, los que quieran venir a estudiar, los que ya estudiaron, los que recientemente se graduaron, participen activamente en todas las actividades del colegio, congresos, cursos de actualización, etcétera, porque solo así podemos estar activos y pendientes de todo lo que es la gama la belleza de la topografía. Así es, y bueno, y los invitamos también para que en pantalla puedan ubicar toda la información en las distintas redes sociales del Colegio de Ingenieros Topógrafos y el número telefónico que aparece también en pantalla sobre los cursos y capacitaciones constantes que desarrolla el Colegio de Ingenieros Topógrafos de Costa Rica, así como hay actividades gratuitas y virtuales que pueden aprovecharlas bastante, como decía don Edgar también, y que se puedan acercar y sean participantes activos de estas mejoras que se requieren también en la profesión y que son necesarias para estar actualizándose. Don Edgar, no quisiera finalizar sin que usted nos pueda indicar desde el punto de vista de la Comisión de Obras de Infraestructura y Civiles del Colegio de Ingenieros Topógrafos, ¿cuál es el principal reto que ven en este tema? El principal reto, bueno, hablé yo de ese manual de interventoría, ¿verdad? Pero que tiene que ser interdisciplinario. Ya hablé, por ejemplo, hay una comisión de carreteras y caminos nacional, hablé algo con ellos. Hemos ido nosotros participando con la NAME, con el MOB, con CONAVI y con algunos otros actores en las obras, y hemos llegado a conclusiones sí que hay algunas falencias que tenemos que ponernos de acuerdo y empezar a trabajar. Uno de los retos es lograr ese manual de interventoría donde haya una participación no solo de los civiles, sino también de la parte de la topografía y todos los actores que tengan que intervenir en las obras. Número uno.
Y número dos, y para mí una de las muy importante también, es ubicar a la ingeniería topográfica como uno de los actores principales en toda obra de infraestructura. En muchos años atrás, como dicen, no se les daba mucha importancia. En algunos momentos se sentían algunos profesionales como los peones de otros profesionales, y en esto de las obras todos somos iguales, todos somos necesarios. Y entonces parte importante es eso de llegar a nosotros a ser uno de los actores importantes y que sean reconocidos así a través de las políticas nacionales en las obras de infraestructura. Excelente. Bueno, don Edgar, muchas gracias por habernos acompañado esta tarde en Sinergia. Ha sido todo un gusto. No, estamos a la orden y muy importante, sí, que por ejemplo en las comisiones los jóvenes participen, especialmente los que vienen. Habemos unos que de ahí vamos nosotros aprendiendo. Aunque nosotros siempre estamos aprendiendo, pero desde joven se tiene que empezar y a participar y ser la parte activa también de nuestro colegio por el bien de nuestra profesión. Así es que los invito también a acercarse, haya participación en las asambleas, etcétera. A veces viene uno a las asambleas y vemos nada más gente ya reconocida y que somos los mismos. Y para mí la parte importante es esa juventud que se vaya renovando y que vayan viendo y que vayan tomando sobre las metas, sobre dónde queremos el rumbo de la institución, ¿verdad? Excelente. Bueno, muchas gracias, don Edgar, por habernos acompañado. Y a ustedes también en su casa, muchas gracias por haber compartido este espacio de media hora con todos ustedes desde el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, con invitados muy especiales del Colegio de Ingenieros Topógrafos. Los esperamos el próximo sábado, al ser las 2 de la tarde.